Bueno, en Radio UNAG nos gusta especialmente cuando las historias nacen en nuestra zona, en nuestro territorio, y que después logran proyectarse muchos más allá de nuestras fronteras, podríamos decir, ¿no? Hoy vamos a conversar con un escritor, con un abogado, con un docente universitario, docente de aquí de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, entre otras universidades, que por supuesto tiene una profunda vinculación con Florencio Varela. Se trata de Agustín Saninovich. Él es autor de Incilio, Los gritos del silencio, que es una obra basada en hechos reales, que reconstruye memorias familiares, que están atravesadas justamente por silencios, por miedos, por las huellas que dejó el terrorismo del Estado, ¿no? Como decíamos, Agustín es docente del 2012 en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, magíster en estudios electorales de la UNSAM y en filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes, y actualmente está doctorando en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Quilmes. Agustín, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buen día. Gracias a ustedes por la nota, ¿verdad? Muy contento de que la universidad que me vio crecer, digamos, en la docencia, bueno, poder formar parte de una nota en la radio. Bueno, Agustín, bueno, nosotros también nos pone muy contentos. En principio, incilio, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? Bien, cuando me fui adentrando yo en el tema, también descubrí el significado de la palabra porque no lo sabía. Ujú, Y Encilio representa a esas personas que no pudieron exiliarse del país, ¿sí? Para escapar a la dictadura, a la persecución política por una ideología, o simplemente a escapar para que no los callen, ¿no? ujú, Y son esas personas que terminan siendo nómades en su propio pueblo, que terminan vagando de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, para evitar que los identifiquen o que los delaten, los ujú. acusen, ¿no? Y bueno, una forma de luchar por la vida y a su vez mantenerse en silencio, ¿no? En esa lucha, porque era una época en donde tenían que esconder las banderas, esconder lo que se pensaba. Ujú, Eh, entonces, eso representa un poco Incilio, ujú. esa forma de resistir de forma silenciosa, ¿no? Y a su vez, siempre con un estado de alerta muy grande. Claro, claro. Había gente que, por ejemplo, pasaba noche en trenes o en colectivos, ¿no? Deambulando para no ser atrapados. Esas cuestiones, Claro. pues. Sí, acá en este caso relata a personas que se tuvieron que mudar de provincia Ajá. o de lugares porque estaban identificados como militantes o como simplemente estudiantes o de izquierda. Y bueno, eran el foco de atención a un gobierno dictatorial y que quería callar muchas voces, ¿no? Ujú. Que lo ha logrado, porque ha logrado callar un montón de voces, pero por suerte no logró callar la voz del pueblo. Claro. Agustín, tiene base o está basado en personajes reales? ¿Cómo es este libro que presentaste en la Feria del Libro también, no? Sí, sí, lo presenté en la Feria del Libro, la verdad que muy, muy contento con la convocatoria que tuvo también en la feria por ser un escritor independiente y nuevo en la profesión de escribir. Ujú, Eh, yo me caracterizo por escribir siempre de cosas reales, ¿no? ujú, Historias reales, novelas reales, cuentos reales. ujú, Y la primera novela que escribí ya el año pasado, que se llama 30 años después, mi primer caso, Eliana, relata mi primer caso de estudio jurídico que transita en Florencio Varela, ujú. porque soy de ahí, Claro. oriundo de Florencio Varela, Ujú, y toda mi experiencia como abogado en mi primer caso, que también tiene una pequeña relación con la dictadura militar. ajá. Y esta otra historia surge producto de la primera novela, porque la madre de un amigo lee la novela, que queda como impactada con un poco el relato y la forma. Entonces me dijo que si le hacía el favor de poder escribir su historia, porque yo tenía una historia de que quería contar, que era del incilio, de lo que tuvo que sufrir, tanto ella como un montón de compañeros que fue recabando la información de esos relatos de escape, digamos. Ujú. Eh, y bueno, entonces fue así que le dije que me sentía muy halagado con su invitación a escribir y formar parte
de un nuevo libro en compañía con ella, que fue la compiladora de las historias y los relatos, Ujú, y nos fuimos entrevistando con distintas personas, bueno, primero me entrevisté con ella y con su nieta, porque a mí se me ocurrió hacerlo novelado. ujú. Una historia cuando se escribe una novela, o se escribe con un poco más de sentimiento, con detenerse en los detalles, con de tomar algunas pausas para poder contar cosas, genera una empatía distinta que una novela histórica, ¿no? Ujú. Una novela 100% histórica donde tal vez la historia sabemos Claro. que no es de las materias más preferidas, tanto en estudiantes universitarios como en secundario, ¿no? Como que le escapan un poco a la historia. Y la verdad que en películas como por ejemplo Argentina en 1984, 1985, eh, que se logra ver cómo ese sentimiento escala hondo dentro de las personas por ver lo que sufrieron Ujú, otras personas. Claro, al leer historia como letra muerta no genera empatía. claro. Cuando es una película que tenés todo el sentimiento ensayado, trabajado, con un sonido, cala hondo. Y lo mismo que con un libro, el que está acostumbrado a leer libros, Ujú, o que se toma la dedicación de poder leer con atención, ahí de alguna forma se despierta ese bichito de la empatía que lo tenemos a veces apagado, ujú, para poder sentir cómo se sentía la otra persona. ujú, Entonces, de esa manera se me ocurrió a mí contarlo como si fuera Zunilda, la protagonista originaria de esa historia que en ese momento de persecución tenía 18 años, ujú, 19, y estaba embarazada y tuve que escapar con una panza gigante y tener un hijo en el Chaco. ujú, Entonces, ahí contarle esa abuela a su nieta lo que fue ese momento. ujú. Y es una forma de generar una tradición, ¿no? Lo que decía Walter Benjamin, que es la tradición, es la manera de contar nuestra historia generaciones anteriores a nuevas generaciones. Y Ujú, acá es un cruce transgeneracional, donde una abuela le puede contar a su nieta, o sea, son 3 generaciones de diferencia, ¿no? Y le puede contar a su nieta lo que se vivió en esa época donde no había celulares, claro. no había internet, había un montón de cosas que no existían, Ujú, y la mejor forma que se me ocurre para poner un poquito en jaque los tiempos que corremos, de tanta ansiedad, de tanto, de que te mando un mensaje si tienes los tildes, ya me leíste, ¿cuándo me vas a responder? Que se llama, un autor filósofo que leo mucho, que es Byung Chul Han, lo describe ujú, como la sociedad de la inmediatez, ¿no? claro. Donde todo el tiempo estamos queriendo exponer también nuestra vida hacia el afuera, pero la vida como de triunfador, sin ser realmente tal vez un triunfador, por ahí es lo que queremos Claro. mostrar hacia el afuera. Ujú, Y, y bueno, eso es una forma de resistencia a los tiempos que corren, contando estas rilotas historias a través de cartas. ujú, Como Zunilda vive en Quilmes y su nieta en ese momento recién venía, pero vivía en Bariloche, la idea mía fue hacer que lleguen cartas. Lo ujú. copié, realmente lo copié de un modelo de novela que es de Garner, que se llama El Mundo de Sofía, muy Ujú, linda historia, filosófica, hice una maestría en filosofía porque me encanta. ujú, Eh, y porque también te convoca a esa manera de escribir en una carta, ¿no? A pensar, escribir, poner el cuerpo a lo que escribe, frenarse, tachar, borrar, volver a pensar, ujú. escribir y enviar. Y la otra persona, que sería el interlocutor de la carta, tiene que esperar, aguantarse la ansiedad, recibir la carta, leerla, Ujú, releerla, pensar que va a responder, tomarse su tiempo, escribirla, ir al correo y enviar. claro, Todo eso que lleva un montón de tiempo, hoy en día está acotado con un mensaje y que se responde al segundo, al instante, ¿no? claro. Y a veces ni se piensa con claridad lo que se quiere responder. Ujú, Entonces también es una forma tal vez artística de resistencia a los tiempos que corren de tanta ansiedad. claro. Y bueno, eso, contamos en cada carta que le va mandando la abuela a su nieta, contamos un relato de historias vividas reales en la época de la dictadura. Ujú. Y qué papel juega esto que vos decías? Soy oriundo de Florencio Varela, una de las protagonistas es de allí, de Quilmes. Si juega, ¿no? Algún papel el conurbano bonaerense en toda en el transitar de este libro, ¿no? Sí, claro, nos interpela por descubrir zonas conocidas al Ujú, leer, por descubrir lugares conocidos al leer, por quienes hayan ido alguna vez a la Universidad de La Plata, leer las descripciones de la ciudad y de la universidad.
Eh, Porque claramente en esa época que estudiaba Zunilda en la facultad, estamos hablando del 74, Ujú, eh, principio del 75, eh, no estaba la UNAJ, ujú. porque si no seguramente hubiese estudiado en la UNAJ, Claro. pero no, tenía que irse hasta La Plata. Ujú, Y esa es una realidad durante tanto tiempo para muchos varelenses y quilmeños. Bueno, Quilmes tenía la U, pero no tiene todas las carreras. ujú. Eh, entonces, que la llegada de la UNAJ nos cambió la vida, ¿no? Nos cambió la Claro. vida porque tener una universidad cerca para poder dedicar nuestros estudios superiores eh, nos demuestra que valía la pena seguir luchando por lo que se venía luchando en el Claro. 75 antes del golpe, ¿no? Ujú, ujú. Agustín, y justamente eso, ¿no? Vos hablabas mucho de la empatía con la historia del libro y con el libro en general, y ya con un tramo del libro recorrido, que además ha sido, digamos, noticia en portales incluso porteños. ¿Has logrado, cómo lo han recibido tus alumnos o los alumnos de la universidad, lo que pudiste compartir estas historias? Bueno, la verdad que por suerte soy docente en varias universidades, entonces cada vez que hago una presentación en una facultad, que ahora me queda la semana que viene hacer en la UNDAV, Ujú, eh, se hace una comunidad interesante de personas, ujú. porque son muchos años de dar clases. Claro. Y acá hay un broche, por eso también Página 12 me hizo una nota en su momento, también me lo ha hecho Telefe. Hay un broche de oro que es que no solamente tiene el prólogo de Carlos Kuhn, el creador de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Ujú, junto con García, ujú, sino que a su vez tiene el epílogo, que sería el cierre del libro, ujú, realizado por Adolfo Pérez Esquivel. ujú. Nosotros le hicimos llegar esta historia a Adolfo Pérez Esquivel por medio de una persona que decía que le iba a interesar. Y cuando ya estábamos en impresión, porque pasaba el tiempo, claro, Adolfo Pérez Esquivel tiene 94 años Ujú. y tiene una actividad bastante constante de lugares que lo invitan o cosas que tiene que hacer, y pensamos que tal vez no iba a tener tiempo de leerla o darnos una respuesta ante la impresión, y nos responde con que le gustó muchísimo el libro y que quería formar parte del epílogo, como lo habíamos propuesto. Mira. Por lo tanto nos manda una carta. Ujú, Y esa carta la terminamos poniendo de manera pegada al final del libro, en la solapa, en la contratapa, en la parte de la solapa, en la contratapa, para que el lector, cuando termine de leer el libro, pase a leer la carta. Entonces es un recurso más de decir, bueno, había una época donde esto era lo cotidiano, abrir una carta y leer. claro, Entonces, bueno, también tienes también este cierre bastante, eh, no sé, cariñoso y artístico también para con el lector, ¿no? Para que pase de leer un libro a leer una carta. claro. Y una carta ni más ni menos que también de Adolfo Pérez Esquivel, que tanto ha pregonado en la época de la dictadura por los derechos humanos y por eso ha recibido un premio Nobel de la Paz. Muy bien. Agustín, ¿y se consigue en las librerías? Se consigue hoy, que la verdad que como el costo para poder llegar a las librerías es bastante grande Ujú, y nos complica por el tema de que en tiempos que corren el 50% te comen las librerías. ujú, Y entonces no trabajamos con las librerías grandes como si lo tengo en primer libro, ujú, que el primer libro se puede conseguir en Cuspid y Jenny. Este no, este lo vendemos por Mercado Libre, que los costos de comisión de venta son mucho más bajos, ujú. y también lo vendemos por contacto, porque si sos de Varela y sos de Quilmes, te lo llevo yo personalmente, que vivo yendo para ahí. Bien. Sos de Veracruz también. Entonces, si son zonales, por ahí me pueden escribir al Instagram, que es Agus-Sani, con Z, Ujú. Agus. Y bueno, coordinamos la entrega. Y si sos de un lugar más alejado, se puede hacer también una entrega por medio de correo o comprando por Mercado Libre. Bien. El autor te lleva el libro a tu casa. Es muy buena esa también, Agustín, ¿eh? Falta. En los tiempos que corren, mi ley nos obliga a ser multifacéticos para poder generar un poco Claro. de dinero, la verdad. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguramente va a haber tiempo para seguir conversando. Es muy interesante además que Bueno, estás desde el comienzo, digamos, como docente en la UNAJO, ahí sí, apenas haber arrancado, ¿no? fui director, para no saltar a la memoria, Ujú. y también el respeto que le tengo a la institución, fui director de legales durante un año y medio también Ah, en la institución. mira. Así que sí, sí, sí. Bueno, Mucho cariño. Cuando teníamos el rectorado en la época estaba en la Avenida San Martín. claro, mirá, en Así que, en aquel lugar. Gracias, Agustín, un abrazo, ¿ah?
Hasta luego. Agustín es Agustín Saninovich, es autor del libro Incilio, Los gritos del silencio.